¿Qué está haciendo, man? Sin clase. Bueno, los problemas de optimización son problemas que consisten básicamente en hallar el máximo o mínimo absoluto de una función en un intervalo cerrado. Generalmente, cuando planteamos un problema de optimización, tenemos que identificar algunas cosas. Algo que va a ser importante identificar es un intervalo, el intervalo de definición en el cual se desarrolla todo el problema. Vamos a ir viendo entonces, hay algunas directrices para resolver estos problemas. Y miremos estas directrices para resolver problemas de optimización. Primero, lea el problema con atención. Léalo de nuevo. Segundo, elabore un dibujo o un esquema. Cuando sea posible, hágalo sencillo. Tercero, introduzca variables en su dibujo o en caso de haber alguno y observe cualquier restricción entre las variables. Use todas las variables necesarias para establecer una función objetivo. Si usa más de una variable, aplique la restricción para reducir la función a una de una sola variable. Generalmente las primeras versiones de mi función objetivo tiene más de una variable. Ya vamos a ver cómo identificar la función objetivo y qué restricciones se pueden considerar en cada uno de esos problemas. Note el intervalo que está, note el intervalo en que está definida la función. Determine todos los números críticos y vamos a ver que esos números críticos que me interesan son los que están dentro del intervalo. Si la función objetivo es continua y está definida sobre un intervalo cerrado, entonces compruebe los extremos del intervalo. Vamos a comprobar los extremos del intervalo. Si el extremo deseado no ocurre en un punto frontera, debe ocurrir en un número crítico en el interior del intervalo. Recuerden que los extremos en un intervalo cerrado siempre existen. Si la función es continua, los extremos absolutos siempre existen. ¿Y dónde pueden ocurrir? En la frontera del intervalo o en los números críticos dentro del intervalo. Si la función objetivo está definida sobre un intervalo que no es cerrado, entonces es necesario aplicar la prueba de la primera derivada en cada número crítico en ese intervalo. Bien. Si el intervalo es abierto, se aplica la prueba de la primera derivada. Bien. Vamos a ver entonces. Bueno, los ejemplos, no voy a resolver ninguno de los ejemplos, eso se los dejo para que ustedes los revisen, echen una chequeada de los ejemplos y vamos a resolver acá en la sección de ejercicios. Vamos a mirar el problema 16. Veamos el problema 16. Dice lo siguiente. Un terreno rectangular ha de cercarse en 3 porciones iguales al dividir cercas paralelas a los lados. Vamos a ver ahorita la figura. Si el área a encerrar es de 4.000 metros cuadrados, encuentre las dimensiones del terreno que requiere la cantidad mínima de cerca. Es decir, necesitamos la cantidad mínima de cerca manteniendo el área igual. Observen, acá tenemos un dibujo. Tenemos una región rectangular y queremos cercar esto en 3 partes. Dividir todo en 3 partes. De manera que vamos a poner 2 líneas de cerca paralelas a estos costados. ¿Vale? Paralelas a estos costados. El área quiero que sea fijo. El área es fija. Es de 4.000
metros cuadrados. Y lo que queremos ahora es encontrar las dimensiones de todo esto para poder hacer posible que la cantidad de cerca sea la menor utilizada posible. Bien, lo que tenemos nosotros aquí básicamente es un rectángulo. Este rectángulo lo estamos dividiendo en 3 partes. Bueno, no sé ahí qué hizo este. Mejor lo dibujamos así. No quiero que hagas eso. Ay, madre mía, no sé qué hace aquí. Bueno, vamos a usar entonces esto y vamos a remarcar acá todo esto con rojo. Bueno, vamos a dibujar entonces nuestro rectángulo. A dibujar nuestro rectángulo dividido en 3 partes, ¿no? Dividido esto en 3 partes. Vamos a dar en eso, una parte, otra parte. Las 3 partes son iguales. Y vamos a introducir aquí variables. Vamos a llamarle a la dimensión de cada una de estas partes X. Bien, X. Entonces acá estamos introduciendo un dibujo y en nuestro dibujo estamos introduciendo las variables. Y a esta altura llamémosla Y. Bien. Entonces, observen, quiero que el área sea fijo, sea de 4000 metros cuadrados. Es un área fijo. Esto se convierte en una restricción. Se convierte en una restricción. Ahora, ojo, lo importante aquí es poder garantizar mi función objetivo y qué es lo que quiero. Es lo primero que necesitamos poder identificar. ¿Qué es lo que yo quiero optimizar? ¿Qué es lo que quiero optimizar? Lo que quiero optimizar es la cantidad de cerca, ¿cierto? Entonces, mi función objetivo, ¿cómo será? ¿Cómo, cómo mido la cantidad de cerca? ¿Cuánta cerca hay? Tenemos 6 veces X más 4 veces, ¿cierto? 4 veces Y. Esto es lo que conforma la cerca. Esto se convierte en mi función objetivo, pero ojo, de momento están 2 variables. Necesito usar las restricciones. Pero las restricciones acá, ¿cuáles son? Bueno, que el área es 4000, pero por otro lado, ¿cómo se calcula el área de esta región? Se calcula base por altura. Es decir, esto es 3x por y. Y 3x por y debe ser igual a 4000. Esto de acá se convierte en una restricción. Una vez definida la función objetivo y la restricción, la función objetivo ahora necesitamos verla en una sola variable. Para eso utilizamos la restricción. De la restricción vamos a despejar alguna de las variables. Por ejemplo, despejemos y. Si despejamos y, nos queda 4000 sobre 3x. Y ahora esta despejada en la restricción vamos a reemplazarla en mi función f, que ahora va a depender solamente de x, y la reemplazamos aquí. Más 4y. Y sería entonces 4000 sobre 3x. Es decir, que mi función objetivo tiene la siguiente forma. 6x más
16.000 sobre 3x. Esta de aquí es nuestra función objetivo. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Ahora, lo que queremos hacer es minimizar f de x. ¿En qué intervalo? En el intervalo ¿En qué intervalo vamos a minimizar x? ¿Cuál es el menor f de x? ¿Cuál es el menor valor que puede tomar x? Tengan en cuenta que si x toma un valor, y automáticamente toma otro valor, puesto que el área es fijo. Entonces, ¿cuál es el menor valor que puede tomar x? ¿Cuál es el mayor valor que puede tomar x? Por ejemplo, si x vale 1, ¿cuánto vale y? ¿Sí me están escuchando, muchachos? Sí, señor. ¿Qué pasa cuando x vale 1? ¿Cuánto vale y? Miremoslo, está aquí despejado. Si x vale 1, y vale 4000 tercios. Si x vale 1/2, ahí vamos a tener 8000 tercios. X puede tomar cualquier valor, por más pequeño que sea, y vamos a poder encontrar a y. No puede tomar valor 0, acá se evidencia. Y y tampoco puede tomar valor 0, porque si x o y fuera 0, el área sería 0 y no 4000. Pero de hecho, x está definido en el intervalo de 0 a infinito. Está definido en el intervalo de 0 a infinito. ¿Bien? X puede tomar un valor tan grande como quiera. Un valor tan grande como quiera. Y y va a estar definido para ese valor. ¿Sí? Precisamente por esta restricción que tenemos. Listo. Entonces ahora vamos a proceder a encontrar el mínimo de esa función. ¿Cómo procedemos? Entonces, calculamos la primera derivada. F' de x es ¿quién? Es 6. Y aquí vamos a sacar esta constante. Acá, a ver, esto es como tener 16.000 tercios por 1 sobre x. ¿Cierto? Voy a dejar acá el 16.000 tercios. ¿Y cuál es la derivada de 1 sobre x? Es menos 1 sobre x al cuadrado. Es decir, esta primera derivada, ¿cuánto da? Tenemos 16.000 y vamos a dejarlo escrito así. 3 sobre x al cuadrado. Siguiente paso, vamos a hallar números críticos. Para eso quiero la primera derivada. Números críticos. Entonces, para los números críticos, vamos a ver cuándo f' se hace 0. F' de x es 0, sí, solamente sí. 6 menos 16.000 sobre 3x cuadrado es igual a 0. Es decir, 6 es igual a 16.000 sobre 3x al cuadrado. Vamos a pasar a multiplicar el 3x al cuadrado y a dividir el 6, es decir, queda 3x al cuadrado igual a 16.000 sobre 6. Finalmente x al cuadrado es igual a ¿qué? Bueno, esto en pocas
palabras, esto es 16.000 sobre 18. Pero 16.000 sobre 18 se puede simplificar. Dividido en 18, estos son 8.000 novenos. Es decir, que x es la raíz cuadrada de 8.000 novenos. Tengan en cuenta que acá solamente estoy considerando la raíz positiva. La negativa, ¿por qué no me interesa? Porque x es una distancia, es una magnitud, ¿cierto? Allá en la cerca. Es una dimensión del terreno. No tiene sentido que sea negativa. Entonces, bueno, sacamos raíz cuadrada de esto y nos da que x es 40 raíz de 5 sobre 3. Esto aproximadamente es 29.814 aproximadamente. Bien. Listo, tenemos un número crítico allí. ¿Cómo determinar si ese número crítico es un número en el cual se maximiza o se minimiza la función objetivo? Pero ojo, antes de continuar, acá solamente nos hemos hecho una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuándo la primera derivada se hace cero? Pero ahora la otra pregunta es, ¿cuándo la primera derivada no existe? ¿Cierto? Porque tengo que hacerme ambas preguntas. Entonces la primera derivada no existe. Sí, solamente sí. Si ustedes recuerdan la forma de la primera derivada, es 6 menos 16.000 sobre 3x al cuadrado. No existe sí, solamente si x vale 0. Pero x igual a 0 no pertenece al dominio de mi función objetivo. Además, tampoco está en mi intervalo de definición. Entonces, ese valor queda descartado. Finalmente, nos quedamos solamente con este único número crítico. Procedemos ahora a usar el criterio. Vamos a ver qué pasa con el criterio de la segunda derivada y qué pasa con el criterio de la primera derivada. Entonces, vamos a aplicar primero, vamos a aplicar ambos criterios para poder concluir aquí. Aplicamos el, el criterio o la prueba Aplicamos el criterio de la segunda derivada. Para esto calculamos entonces la segunda derivada y la segunda derivada de esto, ¿quién será? La derivada de 6 es 0. Nuevamente sacamos por acá el menos 16.000 tercios. Y la derivada de x a la menos 2, ¿quién es? Es menos 2 x a la menos 3. Es decir, ¿cuánto da esta derivada? Esta derivada va a dar esto es positivo por 2, 32.000 tercios. Y abajo ponemos un x al cubo. Esta es la segunda derivada. Si nosotros evaluamos nuestra segunda derivada en nuestro número crítico, que es 40 raíz de 5 tercios, esto nos va a dar, a ver, lo que me interesa acá realmente es el signo, ¿no? Esto es positivo. Pueden hacer la cuenta allí, verán. Esto es positivo. Como es positivo, ¿qué tenemos aquí? Entonces esto sugiere que hay un mínimo relativo. Sugiere que hay un mínimo relativo. Bien. Entonces con esto podemos concluir. La función evaluada en 40 raíz de 5 tercios, que es igual a quién. A ver, vamos a reemplazar nuestra función objetivo. Voy a volver aquí a la función, esta función f. Vamos a reemplazarla en ese valor, 40 raíz de 5 tercios.
Entonces tenemos aquí 6 por esta cantidad, 40 raíz de 5 tercios, más 4, bueno, estos son 16.000, tenemos acá 16.000 sobre 3 veces 40 raíz de 5 tercios, es decir, 40 raíz de 5. A ver, todo esto a mí me está dando 357.770. ¿A ustedes les está dando lo mismo? 357.770. Y esta cantidad es el mínimo. De hecho, es un mínimo relativo, pero como es el único número crítico en el intervalo, esto es un mínimo absoluto. Pero ojo, no hemos dado respuesta a la pregunta, porque la pregunta no es cuál es el valor mínimo. La pregunta es cuáles son las dimensiones para que la cerca tenga tenga que gastarse una cantidad mínima de cerca. Entonces el valor de x, las dimensiones, serán 40 raíz de 5 tercios. Y y, ¿quién es? Bueno, y era 4000 sobre 3x, ¿no? Sobre 3x, pero x, ya sabemos cuánto vale, 40 raíz de 5 tercios. Es decir, esto es 4000 sobre 40 raíz de 5. Sobre 40 raíz de 5. Y todo esto da 20 raíz de 5. Este es el valor de y. 20 raíz de 5. Todo esto dado en metros. Y ahora sí, esto responde mi problema. Dijimos que íbamos a usar el criterio de ambas derivadas, ¿no? Por acá usamos el criterio de la segunda derivada. Vamos a usar ahora el criterio de la primera derivada. No es porque sea necesario, es para que veamos cómo se utilizan, para ir mostrando de una vez cómo se utilizan ambos. Aplicamos el criterio de la primera derivada. ¿Qué decía el criterio de la primera derivada, muchachos? ¿Qué dice el criterio de esa primera derivada? Bueno, dice, si la derivada cambia de signo alrededor del número crítico, entonces depende del cambio de signo, estamos ante un extremo relativo. Y de hecho, observen la derivada. A ver, voy a volver a escribir aquí la derivada. La derivada de f' de x es 6 menos ¿quién? Menos 16.000 sobre 3x al cuadrado. A ver si es así. Si no la recuerdo mal. Eso, así. 6 menos 16.000 sobre 3x al cuadrado. Y ahora vamos a analizar la derivada alrededor del valor crítico, que es 29.814. Es decir, vamos a tomar 29 y vamos a tomar 30, por ejemplo. Entonces veamos. La derivada evaluada en 30 y la derivada evaluada en 29. La derivada evaluada en 29, ¿quién es? Tenemos aquí 6 menos 16.000 sobre 3, 29 al cuadrado. Es menos 0.341. Esta derivada evaluada en 30
es 0.074. Lo importante de esta es que es positiva y lo importante de esto es que es negativo. Observen, la derivada cambia de negativo a positivo, ¿cierto? En 29 es negativo y en 30 es positivo. Cambia de negativo a positivo. Si cambia de negativo a positivo, si es negativa es porque es decreciente y cambia a positivo, cambia a creciente. Es decir, ahí lo que hay es un mínimo relativo. Es decir, ya sea con la prueba de la primera o de la segunda derivada, tenemos que allí hay un mínimo relativo. Y bueno, concluimos nuevamente que ese es un mínimo absoluto y se encuentran los valores de X y Y. Bueno, Profe, yo tengo una pregunta. sí señor. Es que hay algo que no me quedó claro. Digamos que en el criterio de la primera derivada, al evaluar los valores alrededor del punto crítico, obtengo que no cambia de signo. Entonces yo hago la prueba de la segunda derivada o No, ya tengo definitivamente que no es un punto relativo, que no es un extremo es un relativo. extremo relativo. Si usted evalúa y no cambia de signo, lo que dice la primera derivada, la prueba de la primera derivada en eso es concluyente, ¿no? Dice, si no cambia de signo, ahí no hay extremo relativo. De una vez. Ah, Y de hecho, si no hay extremo relativo, cuando usted vaya a mirar la prueba de la segunda derivada, lo más probable es que le salga que la prueba no es concluyente. listo, Bien, profe. Gracias. bueno. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio por acá. Escojamos otro ejercicio. Bueno, tenemos nuevamente el problema. 18 es un problema sencillo, pero puede tener sus detalles. Vamos a hacer rápidamente este problema 18. Entonces quiero que lo planteen muy rápidamente para que veamos más problemas. A ver, ustedes me van diciendo qué voy escribiendo. El problema 18 dice lo siguiente. Se piensa acercar un patio rectangular sujetando la cerca a una casa de 40 pies de ancho. A ver, acá no se alcanza a ver ahora, pero el ancho de la casa, es de 40 pies. Entonces vamos a escribir, este ancho es de 40 pies. Bien, ese ancho de la casa. La cantidad de cerca es de 160 pies. Describa cómo debe usar la cerca de modo que abarque la mayor área. Queremos entonces que el área sea la mayor posible. Necesitamos maximizar el área, manteniendo la cantidad de cerca 160 pies. ¿Vale? 160 pies. Entonces, ¿qué escribo? Primero miremos la restricción, la cantidad de cerca, ¿no? Para esto vamos a hacer acá un dibujo. Y a ver, en este problema es muy fácil llegar a cometer un error como el siguiente. Porque bueno, uno dice de pronto esta es la región rectangular, a esto llamémoslo X y a esto lo llamamos Y, y entonces el perímetro, es decir, lo que tiene esa cerca, será que 2X más 2Y. ¿Estamos de acuerdo o no? No, señor. ¿Por qué? Porque está sujetada a Porque no la hay que casa. tener en cuenta la parte de la casa. Exactamente, exactamente.
Entonces vamos a hacer en este dibujo la siguiente acomodación. Para no complicar de pronto por aquí mucho las cuentas, por aquí vamos a poner lo que viene siendo la casa, ¿cierto? Es decir, acá estos son 40 pies y a esta parte de aquí llamémosla X. Es decir, que esta parte de abajo no es X, sino es X más 40, ¿cierto? Observen, este ancho será X más 40, este también será X más 40, pero ojo, este 40 de acá no lo vamos a tener en cuenta en las cuentas. Es decir, voy a apuntarlo aquí de rojo porque esto no hace parte de la cerca, ¿sí? Y entonces, bueno, esto sigue siendo Y. Es decir, que el perímetro, ¿quién es? Acá tenemos 2 veces Y, y aquí tenemos más X, y más X más 40. Esta es la cantidad de cerca. Es decir, esto es 2Y más 2X más 40. Por ahora esta es mi función objetivo. Yo lo que quiero es... no, perdón, esta es mi función auxiliar. Quiero que la cantidad de cerca sea fija, 160. Es decir, que 160 es 2Y más 2X más 40. Paso a restar 40 a la izquierda y me queda que 120 es 2Y más 2X. Divido toda la ecuación en 2 y me queda que 60 es igual a Y más X. Esto de acá es mi restricción. Es mi restricción. Y ahora, ¿quién es entonces mi función que debo optimizar? Es la función área. ¿Y cuál es el área de esta región rectangular? ¿Cuánto es? Base por altura, ¿no? Es decir, X más 40 por Y. Perdón, sí, sí, por así. Y. Esta es mi función, pero ojo, no puedo permitirme que dependa de dos variables, no por ahora. Entonces vamos a despejar, por ejemplo, vamos a despejar, por ejemplo, Y de mi restricción. Y me queda lo siguiente. Si despejamos Y, tenemos que Y es igual a 60 menos X. Es decir, que ahora mi área en términos de X es ¿quién? Esto es X más 40. X más 40 por Y, que es 60 menos X. Y bueno, vamos a ver qué nos queda de hacer estas cuentas. A ver, hacemos todo el producto. Por acá tenemos 60x menos x al cuadrado más 6 por 4 es 24 con dos ceros, 2400 y menos 40x. Es decir, organizando este polinomio nos queda menos x al cuadrado más 20x más 2400. Esta de acá es mi función objetivo. Y esto es lo que yo quiero maximizar. Ahora, ¿cuál es mi intervalo de definición? ¿Cuál es mi intervalo de definición, muchachos? ¿Cuál es el mayor valor y el menor valor que puede tomar X? Miremos a partir de la restricción. ¿Cuál es el mayor y el menor valor que puede tomar X? ¿X puede tomar valor 0? Sí, porque Sí, ¿cierto? Y si sí. X vale 0, bueno, Y va a tomar valor 60, no hay problema. Pero Y puede tomar valor 0. No, señor. No, profe. ¿Por qué?
¿Por qué no puede tomar valor 0 la variable y? Porque solo sería entonces una recta, ¿no? Sí, pero ahí tendríamos los 160 pies de cerca. Es decir, vamos a tener aquí la dimensión de la casa y entonces acá la cerca va a quedar así, ¿no? O sea, va a quedar de esta manera, si y vale 0. Pero es posible. Y puede tomar valor 0. No tiene nada que ver con que no exista cerca, porque tampoco vamos a decir que y no puede valer, por ejemplo, 0,5. ¿Por qué no valdría 0,5? Porque la cerca es muy angosta y no serviría para nada. En términos del problema no interesa eso. Interesa son los posibles valores que pueda tomar cada una de las variables. Entonces, x puede tomar mínimo 60 de valor y máximo puede tomar, perdón, mínimo 0 y máximo 60 de valor. Y y tomaría valor 0. Es decir, esto va de 0 a 60. Bien. Ese es mi intervalo de definición. Ahora, vamos a partir de la función a obtener los números críticos. ¿Quién es A'? A' es menos 2x más 20. Como es un polinomio, la única posibilidad para la existencia de números críticos es que esto es de 0, ¿no? Entonces A' de x es 0 si solamente si que menos 2x más 20 es igual a 0 y de acá se despeja x y se obtiene que x vale 10. Entonces, si x igual a 10 es un número crítico, tengan en cuenta que x está dentro de mi intervalo de definición. X está dentro de mi intervalo de definición. Entonces, me interesa ese número crítico. Ahora procedemos a hacer ¿qué? Bueno, vamos a proceder a hacer la prueba de la segunda derivada. Calculamos segunda derivada. Y esto nos da menos 2. Es decir, que la segunda derivada, ¿cuánto da la segunda derivada evaluada en 10? ¿Cuánto da? Menos 2. Exactamente. Esto da menos 2. Menos 2 es negativo. Y como es negativo, esto sugiere que hay un máximo relativo, ¿no? El hecho de que sea negativa la segunda derivada evaluada en el número crítico sugiere que allí hay un máximo relativo. Entonces, con esto concluimos de la siguiente manera. A evaluado en 10, y miremos cuánto es la función evaluada en 10. Vamos a volver aquí hasta la función. Y vamos a evaluarla en 10. Es decir, la función es menos 10 al cuadrado más 10 por 20 más 2400. Y todo esto, a ver, a mí me dio 2500. Todo esto da 2500 pies cuadrados. Esta es el área máxima. Esta es el área máxima. Pero nuevamente lo que nos piden es las dimensiones, ¿cierto? Las dimensiones para que se dé esa área máxima. Es decir, aquí x toma valor 10 y y, recuerden que y era 60 menos x, y toma valor 50. Todo esto dado en pies. Y listo, con eso termina el ejercicio. Entonces observen que acá las funciones pueden ser algo sencillas y realmente lo que hay que tener bastante cuidado es cómo establecer las restricciones y cómo establecer mi función objetivo, ¿cierto? Cómo establecer esa función objetivo para luego poder calcular la primera derivada, puntos críticos, segunda derivada y extremos relativos.
Miren a ver si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas, muchachos? No, profe, creo que Bueno, vamos a hacer otro ejercicio entonces. Vamos a poner por acá una línea y hacemos entonces otro ejercicio. Veamos. A ver, estos ejercicios inicialmente son un poco sencillos. Hay algunos bien interesantes. A ver, por ejemplo, yo quiero que resolvamos el problema 33. Quiero que resolvamos el 33. Bueno, dice lo siguiente este problema 33. Encuentre las dimensiones del cilindro circular recto con volumen máximo que se puede inscribir en un cono circular recto de 8 pulgadas de radio y 8 pulgadas de altura. El cono tiene dimensiones fijas y quiero hallar las dimensiones del cilindro que está inscrito de manera que el volumen sea máximo. El volumen del cilindro sea máximo. Bien, veamos entonces. Acá ya nos ofrecen más o menos un dibujo. Yo voy a dibujar de una vez una perspectiva más o menos plana, un corte transversal de lo que sería todo este problema. Por acá tenemos más o menos lo que viene siendo la parte del cono. Y bueno, por acá vamos a pasar una línea así. El cilindro, ¿cómo quedará? El cilindro estará de esta manera, ¿cierto? El cilindro estará de esta manera. Dice que esto tiene unas 8 pulgadas de radio en la base y tiene unas 12 pulgadas de altura. Adicionalmente, nos ofrecen acá de una vez dos variables. Una de las variables es el radio en esta parte de arriba, es decir, es el radio del cilindro, y la otra medida que nos ofrecen es la altura del cilindro, que la llaman h. Bien, la llaman h. Entonces, primero, necesitamos una función objetivo, y la función objetivo siempre debe apuntar a la magnitud que queremos nosotros optimizar. Acá, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué queremos que sea máximo o mínimo? ¿Qué es lo que queremos maximizar o minimizar? ¿Qué? el volumen. El volumen del cilindro. Entonces, nuestra función objetivo debe modelar el volumen del cilindro. Inicialmente, nuestra función B del volumen del cilindro, ¿qué será? Recuerden que el volumen de un cilindro es pi por el radio al cuadrado, área de la base por la altura. Y esta sería más o menos mi función objetivo. ¿Qué pasa? Que depende de dos variables. Ahora necesitamos relacionar esas dos variables. ¿Cómo podemos hacer eso?
¿Cómo podemos relacionar esas dos variables? Con triángulos, diferencia de triángulos. Esto, Con semejanza de triángulos. semejanza de triángulos. Bueno, voy a exagerar acá un poquito estas dimensiones. Esta es, bueno, este será más o menos ese triángulo. Vamos a decir que todo esto vale 12, que todo esto vale 8. Y vamos a poner por aquí esta partecita. Esta partecita de acá, ¿cierto? Así. Entonces vamos a usar semejanza de triángulos. Esto de aquí vale R, esto de aquí vale H. ¿Qué semejanza se utiliza? ¿Qué semejanza? ¿Qué escribo? ¿Qué escribimos, muchachos? Para- H sobre, ¿Sí? ¿Qué escribimos? H sobre 12 H sobre 12 es igual a R menos 8 R menos 8 dividido en 8. dividido en 8. Sí. A ver, ¿qué triángulo está utilizando? Este de acá, el de la derecha. Sí, A ver, este triángulo será semejante al triángulo grande y tenemos H es a 12, como esta dimensión, ¿cierto? Esta magnitud sería 8. Pero esta magnitud no es R menos 8, es al revés, 8 menos R. ¿Cierto? A todo esta cantidad 8 le voy a quitar R y me queda esta que estoy señalando en rojo. Es decir, acá esto va al revés. Acá sería 8 menos R. Y ahora, teniendo así relacionadas las variables, vamos a ver. Acá tenemos entonces 8H es igual a 12 veces 8 menos R. Y por ejemplo, podemos despejar de aquí H. H que es 12 octavos. ¿Cierto? Esto es 12 octavos de 8 menos R. Reemplazamos entonces esto de aquí, esto de acá se convierte en mi restricción. En mi restricción. Y si reemplazamos en nuestra fórmula de volumen, entonces tenemos que el volumen, ahora dependiendo solamente del radio R, este volumen, dependiendo solamente del radio R, ¿es quién? Es pi por el radio al cuadrado por h, que será, bueno, 12 octavos, esto es lo mismo que tener 3 medios. Entonces vamos a poner aquí 3 medios. ¿De quién? De 8 menos R. ¿Vale? Y vamos a organizar un poquito toda esta función objetivo. Esta es mi función objetivo. Recuerden, mi función objetivo debe apuntar a lo que yo quiero optimizar. Bueno, tenemos aquí, dentro de este producto, dentro de este paréntesis, tenemos 3 medios por 8. Eso es 12, ¿cierto? Entonces vamos a tener, separando ya todo esto, nos queda 12 pi r cuadrado y acá menos 3 pi medios r al cubo. ¿Sí? R al cubo. Esta es mi función objetivo. Pero ¿cuál es mi intervalo de definición? ¿Cuál es el menor valor que puede tomar R? ¿Y cuál es el mayor valor que puede tomar R? Miremos entonces el dibujo.
Miren el dibujo. ¿Cuál es el menor valor que puede tomar R? 0, 0. ¿Y cuál es el mayor valor que puede tomar R? 8. 8. 8. ¿Cierto? Acá no importa que eso produzca un cilindro de volumen 0. No importa. Lo que importa son los extremos, ¿cierto? Los extremos de la variable. Esto va de 0 a 8. Intervalo cerrado. Listo. Ahora lo que procedemos es hacer las cuentas con la primera derivada. Primera derivada, ¿quién es? Esto será 24 pi r. 24 pi r menos 9 pi medios de r cuadrado. Entonces, nuevamente es una polinomial. La única posibilidad de números críticos es que la primera derivada sea 0. Esta primera derivada es 0, sí, solamente sí. 24 pi r menos 9 pi medios r cuadrado es 0. De acá podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer un factor común r y nos queda, bueno, de hecho puedo hacer un factor común pi por r. Y nos queda 24 menos 9 medios de r igual a 0. ¿Cierto? Si esto es 0, entonces ¿qué ocurre? Ocurre que r es 0 o 24 menos 9 medios de r es 0. Y en esta segunda opción tenemos que 24 sería igual a 9 medios de r. Por lo tanto, r sería igual a ¿qué? 24 por 2, esto es 48 sobre 9, 48 novenos. Entonces observen, tendríamos allí entre comillas dos números críticos. Pero ¿qué pasa? Que este número crítico, r igual a 0, este no pertenece al intervalo abierto de 0 a 8. ¿Cierto? No está allí. Pero este sí pertenece al intervalo abierto de 0 a 8. Igual vamos a probar con los extremos y ver qué pasa. ¿Bien? Voy a quedarme con este número crítico, 48 novenos. Ahora, ¿qué hago? Vamos a calcular nuestra segunda derivada. Veamos acá la primera derivada. La segunda derivada sería igual a ¿qué? 24 pi menos 9 pi por r. Segunda derivada será 24 pi menos 9 pi por r. ¿Cierto? Lo que me interesa de la segunda derivada aquí es cuál es el signo de evaluar la segunda derivada en mi número crítico, ¿cierto? En mi número crítico. Entonces, ¿cuánto da esto? Esto veamos en la calculadora. Esto es 24 pi menos 9 pi r. Es negativo, ¿no? Dio menos 24 pi. ¿Les dio lo mismo? Es negativo. Y como es negativo, esto sugiere un máximo relativo. ¿Cuál será ese valor máximo relativo? Ese valor máximo relativo entonces será el volumen evaluado en 48 novenos. Vamos a tener que volver a donde está el volumen, esa función del volumen, para ver. A ver, acá está el volumen. Vamos a evaluarlo aquí en 48 novenos. Es decir, esto es 12 pi, 48 novenos al cuadrado, menos 3 medios de pi, 48 novenos al cubo. A ver, a mí me está dando esto 357.443.
357.443. ¿Les está dando lo mismo? Si les está dando lo mismo, este será el valor Sí, señor. máximo absoluto. El valor máximo absoluto. Pero nuevamente acá me pedían las dimensiones del cilindro, ¿no? Las dimensiones del cilindro. Entonces la respuesta no es cuál es el valor máximo, sino cuáles son las dimensiones. ¿Las dimensiones cuáles son? Entonces, R, el radio es 48 novenos, ¿cierto? ¿Y cuánto vale la altura? Entonces recordemos que la altura y el radio se relacionaban de la siguiente manera. A ver, por acá estaba. Acá está. Esto es 3 medios de 8 menos R, ¿no? Es decir, esto es 3 medios de 8 menos 48 novenos. Y veamos cuánto da esa cuenta. Tenemos aquí entonces 3 medios de 8 menos 48 novenos. Esto nos está dando 4. La altura es 4. Y con eso concluye el problema. Bueno, ¿hay preguntas? ¿O no tienen preguntas? Bueno, vamos a hacer entonces otro ejercicio. Bien, vamos a hacer entonces otro ejercicio. Como ven ustedes, muchachos, estos ejercicios son todos más o menos similares en lo que viene siendo un esquema para resolverlos. Lo que debemos hacer es plantear esto. A ver, vamos a ver alguno. Podemos hacer este 48 o podemos hacer este 41, que son más o menos interesantes. Hagamos el 41. Como les decía, en todos estos ejercicios hay que seguir más o menos los mismos pasos. De alguna manera necesito una función objetivo, ¿cierto? De alguna manera necesito también tener una restricción, si eso me permite que mi función objetivo se convierta en una función de una sola variable. También, ¿qué necesitamos? Necesitamos poder establecer nuestro intervalo de definición y luego de que tenemos la función objetivo e intervalo de definición,
ahí en adelante ya más o menos los problemas se resuelven muy fácil, ¿no? Calcular primera derivada, igualar a cero, ver dónde no existe, es decir, hallar números críticos. Y luego con los números críticos, entonces, decidir en cuál de ellos ocurren extremos relativos usando ya sea la prueba de la primera o de la segunda derivada. Bien, dice, un contenedor que transporta desechos peligrosos se fabrica en plástico pesado y se forma al unir dos hemisferios a los extremos de un cilindro circular recto como se muestra en la figura. El volumen total del contenedor es de 30 pies cúbicos. El costo por pie cuadrado, ojo, el costo por pie cuadrado de los extremos es 1,5 veces el costo por pie cuadrado de la parte cilíndrica. Entonces, a ver, cositas acá. Vamos a poner costo. El costo de la parte de los hemisferios es 1,5 veces, es decir, 3 medios, 1,5, 1,5 veces, el costo de la parte cilíndrica. Entonces vamos a poner así, costo de la parte cilíndrica. Encuentre las dimensiones del contenedor de modo que su costo de producción sea mínimo. Y bueno, aquí nos dan la sugerencia. Recuerde que el volumen de la esfera es 4/3 de pi r al cubo y su área superficial es 4 pi r cuadrado. Tengan en cuenta que el volumen de todo esto debe ser constante, 30 pies cúbicos. Este volumen es fijo. Quiero reducir los costos, entonces para eso vamos a establecer una función costo. Primero que nada, necesito un costo de producir el material, el contenedor. Entonces, ¿cuál es el área superficial? Área superficial del cilindro. El área superficial del cilindro, ¿cuál es? El área lateral, básicamente, ¿no? Vamos a introducir aquí variables. Bueno, acá ya tenemos una variable h. Y vamos a poner a esto una variable r. Acá está. Una variable r para lo que es el radio del cilindro, que también es el radio de la esfera. Entonces, el área superficial, el área lateral es 2pi r por h. Y el área superficial de la esfera, ¿quién es? El área superficial de la esfera es 4pi r cuadrado. Dicho esto, vamos a poner nuestra función costos. Nuestra función costo, ¿qué será? A ver, el costo de producir la parte cilíndrica. El costo de producir la parte cilíndrica, ¿qué será? Lo que cueste la parte cilíndrica por unidad de área, es decir, por pie cuadrado, por el área superficial. Es decir, tenemos acá el área superficial 4pi r cuadrado. Pero este es el área. Y esto multiplicado por lo que cuesta cada pie cuadrado, ¿cierto? Bueno, vamos a ponerle acá C sub C. Bien, que es el costo de la parte cilíndrica. Más 2pi r cuadrado. ¿Sí? 2pi r h. Que será el costo. Ah, perdón, este es el de la esférica. Este es el de la esférica. Acá tenemos entonces el costo de la parte esférica. Vamos a ponerle, bueno, sí, con las H's como ya lo pusimos ahí, de esas partes hemisféricas. ¿Cierto? Esto será lo que cuesta toda la parte de los hemisferios. ¿Por qué? Porque esto es la cantidad, ¿cierto? Es como decir, bueno, yo quiero que me dé 10 libras de papa, pero si yo digo 10 libras de papa no estoy hablando del costo. ¿Cierto? Si digo, son 10 libras de papa a 500 cada libra de papa, entonces ahora sí me da cuánto cuestan las 10 libras de papa. Yo no puedo simplemente decir, hablar acá en términos del área superficial, tengo que hablar en términos de costos. Entonces, lo que cuesta cada pie cuadrado por la cantidad de pies cuadrados que tiene la parte de los hemisferios. Ahora, la cantidad de área que tiene la parte lateral del cilindro por lo que cuesta cada pie cuadrado ahí del cilindro.
De momento necesitamos hacer aquí dos cosas. Primero, necesitamos, bueno, vamos a usar esta relación que CH es 3 medios de C sub C. Es decir, acá vamos a tener 4 pi r cuadrado por 3 medios de C sub C más 2 pi RH por C sub C. Tengo que relacionar a R y a H. ¿Cómo relaciono a R y a H? Con el volumen. El volumen es una cantidad fija, ¿cierto? ¿Cuál es el volumen de todo ese contenedor? Entonces el volumen de todo el contenedor es el volumen de una esfera, que es 4/3 de pi r al cubo, más el volumen del cilindro, que es ¿quién? Es el área de la base pi r cuadrado por h. Bien, todo este volumen es fijo, es decir, esto es 30 igual a 4/3 de pi r al cubo más pi r cuadrado h. De acá va a resultar bastante conveniente despejar h, ¿cierto? De hecho es más fácil despejar h que despejar r, teniendo en cuenta que está un polinomio de grado 3. Entonces despejemos h de aquí, de modo que tenemos que, a ver, h será ¿quién? Tenemos por este lado 30 menos 4/3 de pi r al cubo. Esto igual a pi r cuadrado h. De modo que h será ¿quién? Esto será 30 menos 4/3 de pi r al cubo sobre pi r cuadrado, ¿cierto? Sobre pi r cuadrado. Podemos separar esto en dos fracciones. Y si separamos en dos fracciones nos queda 30 sobre pi r cuadrado menos 4/3, y observen que acá resulta bastante conveniente hacer esto porque se simplifica el pi y tengo arriba r cubo y abajo r cuadrado, simplemente queda r, ¿vale? Esto es h, y ahora reemplazamos acá. Y dado las cosas que, bueno, como está esto, ya tendremos el costo en términos de r. Vamos a hacer un factor común C sub C. C sub C es una constante, ¿sí? Es el costo de la parte cilíndrica. Y acá tenemos 4 por 3 medios. Tenemos, eso es 4 por 3, 12, dividido en 2, 6. 6 pi r cuadrado. Y por este lado tenemos más 2 pi r. Y ahora, ¿quién es h? H es 30 sobre pi r cuadrado menos 4/3 de r. Esta es mi función objetivo. Tal vez sea un poco, sea realmente bastante conveniente hacer acá primero algunas cuentas, ¿no? Vamos a poner acá C sub C. Y acá pues vamos a hacer algunas cuentas primero con esto. Tenemos entonces acá 6 pi r cuadrado más. Observen en esta, cuando hacemos esta cuenta. Cuando hacemos esta cuenta nos queda aquí 60, el pi con el pi se va y nos queda sobre r simplemente. Y ahora multiplicamos por el menos 4/3 de r. Nos queda entonces menos 8/3 de pi por r cuadrado. Podemos agrupar con este término de adelante. Y tenemos acá 6 menos 8/3. Eso, a ver si no estoy mal, serían 18/3 menos 8/3 son 10/3, ¿no? Es decir, estos son 10/3 de pi r cuadrado más 60r. Listo. Consejo, entre más sencilla sea la expresión de la función objetivo, mucho más fácil será hacer todo el proceso en adelante. Listo, tenemos esto así. Recuerden que C sub C es una constante.
Entonces ahora vamos a hablar de nuestro intervalo de definición. ¿Cierto? ¿Cuál es nuestro intervalo de definición? ¿Cuál es el menor valor que puede tomar R y cuál es el mayor valor que puede tomar R? El menor valor que puede tomar R tiende a 0, es decir, voy a tomar 0 abierto. No puedo tomar exactamente 0 porque el volumen sería 0 y el volumen no puede ser 0. Tiene que ser 30 pi. Pero puede tomar un valor tan pequeño como quiera. Puedo tomar 0,001 y para ese valor yo voy a encontrar un valor de H que va a ser bastante grande. Va a ser prácticamente eso, un tubo, un pitillo, no sé. Pero puedo encontrar un valor de H. ¿Y cuál es el mayor valor que puede tomar R? El valor que puede tomar R puede crecer tanto hasta que H se haga 0. Cuando H se haga 0, ese es el mayor valor que va a tomar R. Entonces, claro, uno puede mirar aquí en esta parte de la restricción y miremos, por ejemplo, qué pasa aquí cuando H se hace 0, ¿cierto? Si H se hace 0, no en esta expresión, sino más bien en esta. En esta de acá. Entonces aquí, si H se hace 0, toda esta parte da 0, es decir, me queda 30 igual a 4 tercios de pi r al cubo y de acá despejamos r. Es decir, r será la raíz cúbica de ¿quién? Tendremos acá 30 por 3, 90 sobre 4 pi. Esa es el mayor valor que puede tomar r. Y sí lo puede tomar. Tenemos entonces aquí raíz cúbica de 90 sobre 4pi. Eso es 1.92 aproximadamente. Bien, 1.92 aproximadamente. Esto medido en pies, ¿no? Entonces nuestro intervalo de definición es 0 por este extremo y por el otro lado tenemos esta cantidad, vamos a ponerla aproximada 1.927 cerrada, ¿vale? Aproximadamente. Listo, ahora procedemos como ya sabemos hacerlo. Es decir, vamos a calcular aquí la primera derivada de esta función costo. ¿Y esto qué será? Dejo la constante quieta y por acá tendremos la derivada de esto será 20 tercios de pi r más, a ver, acá vamos a derivar esto mejor como una potencia. Es decir, esto se puede ver como 60 r a la menos 1, ¿no? Queda entonces menos 60 r a la menos 2, es decir, sobre r cuadrado. Queda así. Y ahora vemos esto cuando se hace 0 o cuando no existe. Bueno, esto no va a existir cuando r vale 0, pero r no puede tomar valor 0. Entonces, ¿cuándo se hace 0? Cuando 20 tercios de pi r menos 60 sobre r cuadrado es 0. ¿Vale? Entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos pasar esto al otro lado a sumar. Tengo acá pi r igual a 60 sobre r cuadrado. Ahora multipliquemos todo esto en cruz y nos queda 20 pi r al cubo igual a 180. Y ahora despejamos de aquí r. R será la raíz cúbica de 180 sobre 20 pi. ¿Sí? Eso será r, el número crítico. Raíz cúbica de 180 sobre 20 pi. Y eso está dando 1.42. Aproximadamente 1.420. Observen que se encuentra, porque esto va hasta 1.92, esto se encuentra en mi intervalo de definición, ¿cierto? Se encuentra allí. Entonces me interesa ese número crítico. Ahora, ¿qué es lo que queda? Bueno, podemos hacer aquí dos cosas. Podemos usar el criterio de la segunda derivada o el de la primera. Vamos a usar el de la primera teniendo en cuenta que no hemos utilizado mucho el de la primera. Entonces vamos a calcular con el criterio de la primera derivada.
Primera derivada evaluada en 1. Vamos a poner, por ejemplo, en 1.4, ¿cierto? Un poco antes. Y la primera derivada evaluada en 1.5, un lugar después. Denme el resultado con el C sub C. Entonces, a ver, en 1.4 y en 1.5. Yo evalúo en 1.5, ustedes evalúen en 1.4. Es decir, esto es 20 tercios de pi por 1.5 para mí, menos 60 sobre 1.5 al cuadrado. Bien, ¿cuánto les está dando? A mí todo esto me está dando 4.74. Menos 1,29. Bueno, voy a evaluar en un valor más cerca. Voy a evaluar en 1.45. Bueno, da una cantidad. Acá en esta, cuando evalúo por arriba, da positivo, que es realmente lo que me interesa, ver el signo. Cuando evalúo por la parte superior, esto da positivo. En la parte del 1.4, ¿cuánto dio? ¿Negativo? Sí, señor. Negativo, listo. Está cambiando de negativo a positivo, es decir, está cambiando de decreciente a creciente. Esto sugiere, ¿qué sugiere? Si está cambiando de decreciente a creciente, esto sugiere un mínimo relativo. Entonces, con esto podemos establecer nuestro costo mínimo. Porque bueno, igual acá nos dicen las dimensiones, pero yo quiero responder en términos del costo mínimo. ¿Y el costo mínimo cuál será? El costo mínimo será evaluando todo esto, bueno, en ese valor 1.420. ¿Cuánto da todo esto? Entonces vamos a devolvernos a nuestra función costo. Aquí está. Y esto va a quedar en términos del C sub C. Tenemos entonces aquí 10 tercios. 10 tercios por pi por el radio al cuadrado, por r cuadrado, que es 1.42 al cuadrado, ¿cierto? Esto es 42, esperen que olvidé la otra décima, 42 ceros, si dejémoslo así con 1.42, más 60 sobre 1.42. A ver, todo esto a mí me está dando 63.36. ¿A ustedes igual? 63.369 por C sub C, ¿cierto? Por el costo por unidad de área de la parte cilíndrica. Y bueno, finalmente entonces concluimos R es esa cantidad 1.420 y falta hallar H, pero H lo obtienen a partir de la relación entre R y H, ¿cierto? Observen, recuerden acá donde despejamos H, entonces aquí lo único que queda es reemplazar R y se concluye cuál es el valor de H. Bien, y con esto concluye el ejercicio. Bueno, muchachos, nos dieron aquí las